El arte de la guerra de Sun Tzu es considerado el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. A pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus obras ha quedado anticuada. No es por tanto un libro sobre la guerra, sino una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar la solución. Mi nombre es Ingrid Guevara y en esta ocasión te daré un análisis y conclusión acerca de cada uno de los capítulos que consta de este libro. Empecemos. El primer capítulo habla sobre que la guerra es de vital importancia, la cual puede ser el dominio de la vida o de la muerte. Por ello hay que manejarla bien y se debe valorar en 5 factores que son la doctrina, el tiempo, el mando, el terreno y la disciplina, los cuales deben ser conocidos por el general porque el que los domina vence y el que no será derrotado. También es necesario que al trazar planes se deben comparar los 7 factores que deben ser valorados con sumo cuidado. Mediante estas preguntas sabremos lo que anteriormente decíamos, la derrota o la victoria. Y el arte de la guerra no es más que una base del engaño, aparentar una situación cuando en realidad es otra la que está sucediendo. Y también se debe basar en un estudio cuidadosamente de nuestras condiciones favorables ante el enemigo y así poder vencerlo. La conclusión de este capítulo es que básicamente los factores que menciona como la doctrina no es más que la estructura organizacional, como es su visión, misión, objetivos y entre otros. Y que hay situaciones en el entorno que pueden ser no beneficiosas para la organización y por ello el gerente, quien es el que está al mando, debe saber implementar su estrategia en el tiempo y en el lugar adecuado y sobre todo tener el coraje de hacerlo. Este punto le puede facilitar al gerente evaluar en un caso a la competencia y cuál es el momento oportuno para darle un golpe. El capítulo 2 nos menciona que cuando cuando una batalla está a tu favor y la continúas por mucho tiempo, las tropas se desanimarán, agotarán la fuerza y pueden producir calamidades. Es por eso que al ganar una batalla se debe regresar a su puesto para tener abastecimiento de armamento y provisiones. En una situación de la empresa, tomándolo desde este punto, esta tiene que hacer un presupuesto sobre la utilización de sus recursos con la implementación de una estrategia que se puede presentar para enfrentar a la competencia, con la idea de quitarle clientes. Pero eso deriva que al estar en esta situación los recursos financieros pueden decaer y los empleados se pueden sentir presionados por esta situación y que su trabajo no rinda frutos. Y por ello la salida más fácil es la renuncia. Por ello hay que evitar que los resultados que no se anhelan. El capítulo número 3. La regla general de este capítulo es conservar al enemigo antes de destruirlo, es decir, calcular su fuerza y que pierda el ánimo y aunque éste esté intacto sea inservible. También es aconsejable tomarse el tiempo, dice Tzu, en planificar y coordinar el plan para enfrentar al enemigo sin luchar. La victoria se completa cuando el ejército no lucha. Y si te conoces a ti mismo y a los demás, nunca correrás peligro. Si te conoces tú, pero no a los demás, perderás una batalla y ganarás otra. Pero si no te conoces a ti mismo ni a los demás, correrás peligro siempre. En conclusión, es necesario, antes de atacar a una empresa, estudiarla, conocer sus actividades, qué hacen y buscar la mejor manera de que pierdan sus objetivos. En un caso que se quieren asociar con nuevos proveedores, la organización se puede anteceder ante esos hechos y poder firmar un contrato de exclusividad. Claro, ya se tiene la capacidad necesaria para hacerlo, pero otra manera es enfocarse en la visión de la empresa y realizar un plan acorde a ello y no actuar a la ligera. También el capítulo 4 Tzu habla de que si eres invencible si te conoces a ti mismo, y puedes descubrir la vulnerabilidad de tus adversarios
Pero el hecho de que seas invencible no significa que el adversario sea vulnerable, porque la invencibilidad es una defensa y la vulnerabilidad es un ataque. Y dice que se puede dar la defensa en tiempo de escasez y el ataque en tiempo de abundancia. En conclusión, esto significa que para hacer una planeación estratégica se deben cumplir los objetivos que se han trazado de los pronósticos, presupuestos y estrategias. Para solventar algún problema en el camino de la organización. Un mínimo fallo es una ventaja para la competencia. Por ejemplo, un empleado insatisfecho o un cliente insatisfecho puede ser en contra para nosotros. Capítulo 5, sobre la firmeza. Este capítulo dice que se puede vencer al enemigo creando una percepción favorable y obtener la victoria sin necesidad de ejercer la fuerza. Es necesario dividir a las personas en grupos o sectores a modo de organizarlas. Cuando un adversario ataca en tu terreno, tiene desventaja. Si quien finge desorden, se debe conocer el orden para crear un desorden artificial. Es por ello que cuando hay entusiasmo, convicción y orden de los soldados, tiene fuerza de la ímpetu. En conclusión, este capítulo dice que se debe manejar, en este capítulo la conclusión es que se debe manejar la percepción de la competencia. No puede tener claro qué es lo que en realidad se está haciendo y por ello es necesario que los empleados tengan entusiasmo en la realización de sus tareas. Organizando a las personas, los resultados son más favorables y el éxito de la empresa se destituye de limitar responsabilidades y otorgarlas a los diferentes departamentos que cuentan. Capítulo 6. Los buenos guerreros hacen que sus adversarios vengan a ellos. Es el arte de llenarte a ti y vaciar a los demás. Cuando el adversario está en una posición favorable, es mejor hacerlo cansar y si descansa hacerlo moverse. Hay que atacar inesperadamente y por lo cual hay que ser demasiado sutil. En conclusión, es necesario analizar el entorno para diseñar las estrategias que funcionen y sobre todo poder engañar a la competencia. Una manera de hacerlo es publicando que se lanzará un producto para que la competencia dé a la luz la implementación de sus estrategias para no permitirlo. Y de esta manera se estará dando sutileza al inicio de una guerra. Capítulo 7 dice de que luchar con otros cara a cara para conseguir ventaja es lo más arduo del mundo. Y convertir los problemas en ventaja para engañar al enemigo y atraerlo a una falsa persecución. Y nunca es bueno atacar cuesta arriba y tampoco seguir a los adversarios cuando tienen no seguir a los adversarios cuando fijan una retirada porque puede haber una emboscada más adelante. En conclusión, el enfrentamiento hacia una empresa se debe basar en la experiencia del gerente, ya que ha permanecido mucho tiempo en el mercado y esto le ha permitido hacer un análisis a la competencia y así de esta manera dar una partida para que la competencia salga a defenderse y atacar primero. De este modo se puede dar a entender que se está teniendo una menos participación en el mercado cuando lo que en realidad se está haciendo es poner la estrategia de lanzar un producto más adelante. En el siguiente capítulo se dice que el general no debe poner su campamento en un terreno difícil, que hay lugares escarpados que nos pueden rodear con facilidad. Por eso cada ruta debe ser estudiada y si recuerdas el peligro cuando estás a salvo y el caos en tiempo de orden y evitar antes que estos se presenten es la mejor estrategia. E igual existen 5 rasgos peligrosos con los que nos podemos encontrar. En conclusión, básicamente la conclusión de este capítulo es básicamente que
Un empresario no puede poner un negocio en un lugar desconocido si lo que quiere es preservar en el mercado. Un licenciado en una clase nos dijo que si yo quiero poner un restaurante tengo que saber cocinar y que me guste la cocina. De lo contrario no valdrá nada el esfuerzo y la inversión que se esté haciendo. En el capítulo 9 dice que el resultado de las maniobras militares son el resultado de los planes y las estrategias y es la manera más ventajosa para ganar. Hay que batallar cuesta abajo y nunca arriba y alejarse de las situaciones desfavorables. Y se debe colocar en la mejor parte del terreno para que sea ventajoso. En conclusión, un plan de mercado no funciona solo, porque tiene que tener a su alrededor diferentes áreas que le ayuden a que funcione. Tal es el caso del departamento de finanzas o el de producción, porque para que este plan funcione tiene que haber capital y producto, pero sabemos que el entorno también es cambiante y que por la presión exterior que puede existir, la organización se puede sentir amenazada e incluso el gerente puede tratar mal a sus empleados o los empleados pueden sublevarse por esta misma situación. Por ello es necesario mantener la calma y pensar en una estrategia para seguir con el rumbo de la empresa. En el capítulo 10, que es sobre la tipología, nos habla de diferentes tipos de terrenos que se nos pueden presentar. Tal es el caso si un terreno es accesible o si hay que estar preparado para vencerlo o si es desfavorable tanto para el enemigo como para nosotros, que si el primero que llega debe ocuparlo antes de que llegue el adversario, o ocupar puntos altos y soleados y esperar al adversario. También en un terreno donde la fuerza se encuentra igualada y la batalla puede ser desventajosa. Y todos estos tipos de terrenos el general lo tiene que entender, porque si los ignoras puede ser derrotado. Es como concluyendo, verlo de esta manera: cuando queremos entrar en un mercado se debe analizar con anticipación qué tan favorable o desfavorable es hacer ese movimiento, ya que hay segmentos que son bien reñidos y puede ser que nos adentremos a un segmento que no es abastecido. Ahí podemos tener una ventaja, porque ya que el primero que llega es el que lidera, pero también hay segmentos donde la competencia está bastante penetrada, y también hay que enfocarse en los empleados. Hay que tratar de motivarlos, tener modelos de motivación para que se fidelicen a la empresa y no ser tan amables con ellos para que sean eficientes. En el siguiente capítulo, el autor nos diseñó que habían 9 tipos de terreno. El de dispersión, donde los locales luchan entre sí. Un terreno que es ligero, que no es conocido a profundidad. El terreno clave, que puede resultar ventajoso, o un terreno de comunicación que puede ser accesible para todos. También un terreno de intersección que converge principales vías de comunicación. Un terreno difícil, que es ajeno y que puede ser difícil regresar de él. Un terreno desfavorable puede ser aquel que se puede atravesar situaciones diversas, o un terreno cercado donde una pequeña unidad enemiga puede atacarte, y aquel terreno mortal que puedes sobrevivir si luchas con rapidez, de lo contrario no lo puedes hacer. La conclusión de este capítulo es que estos terrenos, en mi punto de vista, pueden ser los tipos de necesidades que tienen los clientes, y como organización nuestro objetivo es satisfacerla para ganar mercado y generar riqueza. Si como organización queremos diseñar un producto para cubrir dichas necesidades,
muchas veces llegar al consumidor puede ser accesible, pero en otros casos desfavorable. E incluso si no podemos penetrar bien en ese nicho de mercado, no nos podemos adaptar a las condiciones cambiantes de los clientes, podemos llegar a la quiebra. El siguiente capítulo habla sobre el arte de atacar por el juego. Dice de que hay diferentes ataques, como es quemar personas, quemar suministros, el equipo, los almacenes y las armas, pero estos ataques se deben hacer en los momentos adecuados, concretamente cuando el tiempo es seco y ventoso, y es imprescindible seguir los cambios producidos por ellos. Por ello, hay que actuar cuando sea beneficioso. Conclusión. Para atacar a la competencia, si es lo que se quiere hacer, hay que hacerlo de una manera prudente, es decir, saber cuándo y dónde hacerlo. Puede ser a través de diversas clases de mercadotecnia, por saber quién lidera el mercado, porque estos tipos de ataques son alimento de todos los días, porque claro, todos quieren tener un lugar en el mercado y sea como sea, lo quieren conseguir. El capítulo 13 nos dice que un gobierno inteligente y a un mando sabio es vencer a los demás y lograr triunfos extraordinarios y investigar la oposición Por ello, se necesitan diversas personas que conozcan la situación del adversario. Estos pueden ser los espías nativos, que son habitantes de la localidad, un espía interno en el enemigo o doble agente que se contratan entre los espías enemigos, y los espías liquidables que pueden transmitir falsos datos a los espías enemigos, y el espía flotante que vuelven a traer sus informes. Aunque el espionaje no es bien visto y tampoco se dice ser ético, en el mundo empresarial es conocido como benchmarking, diferente concepto o diferente nombre, pero al final de cuentas es lo mismo. Y por lo tanto también llevarlo a cabo sin duda es necesario para contraponernos en casos de ser atacados por la misma situación. Un espía puede ser un cliente o empleado de la competencia, o nuestros empleados que nos quieran espiar por parte de la competencia, e incluso dar información errónea de nuestros actos a la competencia para que puedan determinar un rumbo de la organización, pero también darnos cuenta que los espías no son solo personas, sino que también pueden ser programas informáticos que nos pueden robar información como organización, y que nadie está exento de ser espiado. Estos son los 13 capítulos que nos habla Sun Tzu, el arte de la guerra, para saber cada una de las posiciones que podemos tener. Muchas gracias por ver este video y muchas bendiciones.